Nuestro segundo panel del día de hoy, que va a estar moderado por Paola Sánchez Estrada, se llama Mujeres y Violencia de Género en Redes Sociales. Vamos a hablar, entre otros temas, de los delitos informáticos más comunes a través de las redes sociales en contra de las mujeres. Paola Sánchez es consultora para la protección de derechos ambientes digitales y estará con Andrea Liliana Acevedo, que es coordinadora nacional del programa ENTIC, Confío en MINTIC. Ahorita lo mencionaron, ese programa, que dicha que podamos ahondar un poco en eso para que podamos aprender más en qué consiste, Andrea. Y también nos acompaña Natalie Niño Patiño, investigadora y docente universitaria en asuntos de género. Bienvenidas. Buenos días a todos, a los asistentes acá en físico, al auditorio y al auditorio que tenemos en los canales digitales de la Defensoría. Nos están viendo en YouTube y en Facebook. Gracias por esa asistencia digital. Sin duda alguna, gracias a nuestras invitadas. Andrea, muchas gracias por venir. Natalie, desde la investigación, muchas gracias. Bueno, para entrar en materia, hoy me emociona mucho dos cosas. Uno, pues este lanzamiento, en el marco precisamente de este lanzamiento, hablar de este tema de violencia de género, porque estamos en un momento de oro, y un momento de oro tanto para estos dos ambientes, para el ambiente de la defensa de los derechos en ambientes digitales y para la defensa de los derechos de la mujer y de género. Entonces quisiera comenzar esta conversación con ustedes, que la verdad me gusta mucho tener estas dos miradas, esta mirada institucional y la mirada académica de investigación, y quiero que comencemos hablando de las conductas desviadas, que sin duda alguna desde el género y desde la mujer hemos visto cómo desde el mundo físico y desde el mundo offline, por llamarlo así, se ha venido dando una lucha con esas conductas desviadas que pueden ser algunos delitos, bien sea comunes o bien sea informáticos, pero también tenemos las contravenciones que, no siendo delitos, representan unos daños menores. Yo quisiera que ustedes nos ilustraran, cada una desde la mirada institucional y desde la mirada investigativa, cuáles son esas conductas que ustedes dirían hay que resaltar, y si podemos tener un ejemplo que nos puedan ilustrar, o algunos ejemplos que nos puedan ustedes contar desde cada una de esas instituciones. Si quieres, comenzamos contigo, Andrea. Gracias, buenos días para todos, ¿me oyen bien? Buenos días para todos y para todas. Bueno, desde luego desde el MINTIC y desde el programa que tengo la fortuna de liderar hace más de un año, que es ENTIC Confío Más, hemos venido trabajando fuertemente en temas de prevención de riesgos y de delitos cibernéticos con niñas, jóvenes y adolescentes, y desde luego con mujeres. En relación a tu pregunta, Gina, pues digamos que el sexting es este intercambio de material, de contenido sexual, sin autorización, que además luego se puede ver abocado a delitos como pornografía, sextorsión y un sinnúmero de circunstancias que afectan, digamos, gravemente la libertad de expresión, la autonomía, la independencia, la privacidad de las personas. Y aquí hay varias cosas para abordar. Primero, nosotros estamos como sociedad normalizando este tipo de conductas, entonces desde la cultura audiovisual, desde la publicidad, desde el comercio, desde lo que consumimos en los medios, se hace normal que el intercambio de este tipo de imágenes con niñas, con mujeres, con adultos se dé. Pero nos sorprende cuando es nuestra hija. Yo tengo una hija de 11 años y pues siempre en el medio de este trabajo ha sido retador también, como Diego lo mencionaba ahora, sentarme y pensarme como mujer en primer lugar y como madre también de una niña. Y es retador decirle a tu hija, ojo con lo que consumes, ojo con la música que escuchas, ojo con la publicidad, ojo con estos roles y estos criterios que hay en el mundo, y cómo te identificas tú como niña y como mujer, y cómo te das valía más allá de lo que la publicidad del mundo nos da, el tema cultural. Y acá como papás, como padres, madres, cuidadores,
y ciudadanos en general tenemos una responsabilidad enorme, y es hablar con los niños, hablar con las niñas, conocerlos, cuáles son sus gustos, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes, y darles a conocer sus derechos. Entonces tienes derecho a la privacidad, tienes derecho a la libertad de expresión, pero tienes que conocer el derecho del otro para no vulnerarlo. Y el derecho, no, y lo decía muy bien la viceministra, y lo decía muy bien Luisa, el mundo digital no es un mundo diferente a este en el que nos encontramos hoy. Uno es el mismo en el mundo digital y en el mundo físico con las personas. Y el respeto que tenemos en el mundo digital y en este debe ser el mismo. Y eso es algo en lo que en TIC Confío y el Ministerio particularmente ha venido trabajando fuertemente con las niñas y con las mujeres de manera particular. Y es cómo ser tú misma en el mundo digital, en las redes y en este mundo y en esta interacción con el otro. Y desde ahí entender cuáles son tus derechos, hacerlos valer y respetar el del otro, conociendo además los riesgos a los que te puedes ver vulnerada. Yo por acá traía algunas cifras, por ejemplo, de la Policía Nacional, el último reporte que nos dieron. 2 de cada 3 víctimas del sexting son mujeres entre los 16 y los 28 años, y uno se preguntaría, ¿por qué? Y creo que esa es una pregunta que no nos tenemos que hacer solo como instituciones, sino como ciudadanos, como mamás, como docentes, como adultos responsables. ¿Por qué? Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias. Desde la Universidad Libre extendemos un saludo muy especial al Defensor del Pueblo y a todas las personas que hacen posible este evento tan maravilloso, que nos permiten pensar 3 cosas importantes. Primero, en las acciones que nosotros tenemos que tomar cuando se trata de ciberviolencias. Segundo, en las formas o mecanismos en cómo vamos a sancionar. Y tercero, también una reparación en clave de género. Creo que eso es fundamental cuando hacemos este diálogo. En cuanto a tu pregunta, me gustaría llamar la atención sobre 4 conductas que son como muy importantes que nosotros veamos cuando estamos navegando en el mundo digital. Como muy bien lo han dicho las panelistas, el ciberespacio es la continuación del mundo real, y eso significa, y eso se traduce, que la cultura se transporta al ciberespacio. Nosotros necesitamos entender y aceptar que venimos de una tradición que está enmarcada o encercada en un sistema sexogénero. ¿Qué significa esto? Que hay estereotipos y roles de género que son asignadas a las mujeres. Y cuando las mujeres se salen de esos roles de género, se salen de esos estereotipos, entonces hay unas sanciones que por lo general son normalizadas. Ay, eso no es nada, ¿cierto? Y que, pues, por supuesto, se van a traducir en violencias y en el caso que nos convoca hoy, en ciberviolencias. ¿Cuáles son las conductas que más se cometen? El ciberacoso. Y el ciberacoso se traduce en mensajes de textos indeseados, constantes, generando menosprecio, odio, y por supuesto que esto va a generar una repercusión y un daño psicosocial en la víctima. Otras conductas es compartir información, publicar en Instagram, Twitter, YouTube, información de carácter íntima o de relaciones sexuales, ¿no? Que también es una conducta que nosotros hemos visto que se repite constantemente. Otra de las conductas tiene que ver con el daño a la reputación. Principalmente este tipo de conductas se cometen mujeres que son líderes, ¿no? Periodistas, mujeres lideresas sociales, feministas, y entonces el daño a la reputación es una forma también en que nosotros transportamos ciberviolencia. Y otra forma también, y que tiene que ver mucho con este sistema sexogénero, es el control que se hace a través de los aparatos electrónicos, ¿no? Como los geolocalizadores o los programas que se instalan en los teléfonos celulares para establecer ciertas formas de control de la mujer. Casos importantes, yo sé que podemos hablar de Colombia, que es un universo que tenemos muchos avances y muchas cosas muy importantes, pero el caso de México es supremamente importante. Incluso cuando hablamos de luchas de las mujeres, cualquier región pues es un logro para todas. Está el caso de Olimpia. Olimpia es una mujer que de 18 años, su novio
ella decide cortar la relación con su novio decide subir a redes sociales información íntima de carácter sexual y ella después recibe bullying por parte de sus compañeros, tiene que salirse del colegio y su madre, que fue muy importante en este caso, pues decide apoyarla para iniciar toda una lucha de defensa de este caso. Y este caso, pues, está dentro del marco de las redes feministas, hay una angustia común en México y que se traduce en la Ley Olimpia, que son leyes en clave de género que van a sancionar y reparar a las mujeres víctimas de este tipo de ciberdelitos y que nos permiten a nosotros una mayor conciencia. Que termino con esto, nosotros en Colombia tenemos estos delitos pero no en clave de género. Es decir, son delitos generales que no se comprenden bajo el sistema sexo-género. Muchas gracias, Natalie. Quisiera conectar porque precisamente te iba a preguntar respecto a la Ley Olimpia, este ejemplo que nos pones de México maravilloso. Sabemos que no hay la iniciativa de las leyes, pero hay organizaciones que estén trabajando desde la diversidad, desde la mirada de diversidades e identidades en este tema. Cuéntanos un poco de ese panorama. Bueno, me parece a mí que la jurisprudencia constitucional en Colombia es una cosa que exportamos y que es maravillosa y creo que desde ese punto de vista nosotros tenemos mucha conciencia y mucha comprensión de esta problemática. Entonces me gustaría un poco comentarles acerca de cómo se entiende esto en términos de una justicia constitucional. La Corte Constitucional ha insistido que cuando nosotros tenemos este tipo de sucesos, ¿sí? Hay dos principios que se ven vulnerados, esto para entenderlo un poco en clave constitucional. Por una parte, la libertad de expresión, ¿cierto? Y por otra parte se ve afectada la intimidad, la autodeterminación de las mujeres, la reputación de las mujeres. Y entonces la Corte Constitucional ha diseñado un test que esto ha funcionado muchísimo cuando las mujeres son víctimas de ciberviolencias, puedan acceder a la tutela como un mecanismo ágil para que se pueda reparar este daño y se pueda superar este daño rápidamente y no esperar un proceso que pueda durar mucho tiempo. Entonces, en el marco de esta vulneración de estos dos derechos, tanto el principio de la libertad de expresión como la intimidad o el buen nombre, la Corte Constitucional ha desarrollado un test en donde los jueces pues tienen como 4 elementos, que es ver quién lo hace, a quién se le hace, y esto es súper fundamental para aplicar, por ejemplo, enfoques diferenciales como de género, étnico, diversidad funcional, determinar si estamos ante personas de especial protección, y cuál es el contenido o el carácter sobre el cual se hace, para generar daño, para generar extorsión, ¿sí? Y entonces permite una reparación sobre esto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, me parece a mí que la jurisprudencia constitucional colombiana ha avanzado muchísimo en términos de comprender este tipo de ciberdelitos y de diversidad sexual. Otra cosa que dices que es muy importante, que me gustaría llamar la atención, tiene que ver con que cuando nosotros hablamos de género no hablamos solamente de mujeres. Este tipo de casos también le suceden a hombres, como por ejemplo un caso en el que una pareja homosexual decide cortar la relación y uno de ellos decide publicar contenido íntimo en Facebook, Twitter y las distintas redes sociales. Entonces aquí estamos hablando de una problemática que nos concierne a todos. Esto no solamente es una cuestión de las mujeres. Así es, y como lo menciona Natalie, este panel es de mujer y género, por eso esas miradas diversas son importantes, y conectando con todo lo que venimos hablando, hablamos del enfoque de género. Entonces ahí, Andrea, te invito, sabemos que el enfoque de género en el mundo real, digamos, ha logrado grandes hallazgos desde lo jurídico hasta otro tipo de cosas. ¿Cómo hacemos para que el enfoque de género en las plataformas, digamos, en lo que hemos visto, con esas cifras alarmantes, por ejemplo, que el 60% de las conductas desviadas sean en contra de la mujer, o las cifras, digamos, que nos llaman mucho la atención, que acá las tenemos precisamente, es, por ejemplo, la mayoría de mujeres, o sea, en las redes sociales la mayoría son mujeres, tenemos solo una red social que es Twitter, donde tenemos un 41.5% mujeres, básicamente porque la red es proclive a estas conductas que vulneran los derechos.
Entonces quiero que ustedes me den su panorama o me den sus comentarios alrededor de cómo debería ser ese enfoque de género, esos cambios que deben tener las normas, las políticas, las plataformas, para empezar a generar ambientes sanos, ambientes donde se sienta no solamente desde la conducta como tal, sino desde la pedagogía, desde los 3 pasos que hemos hablado de protección, prevención y restauración. Entonces, Andrea, cuéntanos qué opinas del enfoque de género para este tema de ambientes digitales. Es muy importante retomarlo y creo que también Colombia ha avanzado significativamente en políticas de seguridad digital, en campañas y acciones concretas de prevención y de educación para las niñas y para las mujeres y educación general con enfoque de género. De manera particular, el Ministerio de Educación, con quienes trabajamos de manera constante, por ejemplo, publicado un libro de derechos digitales, tiene una constante capacitación con docentes orientadores y orientadoras en los colegios públicos y privados del país para que entiendan cuáles son las rutas de atención, las rutas de prevención, de atención, de denuncia en la institución educativa como uno de los escenarios y uno de esos ambientes protectores que desde la política pública se están liderando. Campañas y programas como En Ti Confío, que también, digamos, promueven muchas acciones de prevención en los territorios, y no solamente en los territorios urbanos, sino también por pandemia. Creo que pandemia nos hizo repensar a todos como instituciones y como personas nuestras acciones. En pandemia, por ejemplo, llegamos con estrategias diferenciales de WhatsApp a poblaciones rurales y rurales dispersas donde la conectividad es difícil o donde el desplazamiento en pandemia es muy complejo llegar en pandemia a ciertos lugares. Llegamos, por ejemplo, con emisoras comunitarias y canales de televisión comunitario y sorprendentemente liderados la mayoría por jóvenes y mujeres. Y es allí donde nosotros nos encontramos en nuestras solicitudes cuando el ciudadano se acerca al programa y solicita nuestras acciones. La mayoría de las solicitudes, más del 60%, vienen de mujeres. Las denuncias que se hacen en el centro cibernético y a través de la línea 141 de bienestar familiar también se reportan con una elevada cifra de mujeres. Entonces creo que desde la educación, desde la pedagogía, desde el diálogo, desde la construcción ciudadana también, de entendernos como sujetos y sujetas de derechos, es donde tenemos que empezar a actuar. Desde la regulación y desde la normatividad, digamos que también hay un componente importante, como tú lo decías, hemos avanzado. Siento que nos falta en todos los escenarios seguir construyendo, pero siento que además este tipo de escenarios, y aplaudo aquí a la Defensoría y a su iniciativa, porque desde la protección de los derechos, las mujeres, las niñas van a poder encontrar en los ambientes digitales entornos seguros, entornos de aprendizaje, entornos de formación, entornos de activismo digital, entornos donde van a poder aprender de liderazgo digital y entornos de interacción seguros y protectores para ellos y para sus comunidades. Entonces creo que desde ahí podemos avanzar fuertemente. Ustedes me perdonarán, pero yo soy profesora y necesito empezar por algo que es fundamental, que tiene que ver con qué es el enfoque de género. El enfoque de género, bueno, hay 2 conceptos como fundamentales ahí, que son perspectiva de género y enfoque de género. El enfoque de género nosotros lo hemos entendido como un paso a paso, como una metodología que debemos implementar en políticas públicas, en leyes, en protocolos, con el fin de entender y comprender cuál es la problemática que se determina a partir de esa noción de género. Entonces, dicho esto, esta metodología o este paso a paso que nosotros debemos seguir, los enfoques de género deben ver o verse o mostrarse también en clave a construir una política pública que tenga que ver con la prevención de estos delitos, la sanción de estos delitos y por supuesto la reparación de estos delitos, que implica en muchas ocasiones
revisarnos los estereotipos que nosotros tenemos como funcionarios en las distintas instituciones, porque una de las problemáticas que se ha decantado y que ha mostrado es la no aceptación del problema. Entonces es muy importante que nosotros iniciemos a partir de los enfoques diferenciales, en este caso sería el enfoque diferencial de género, una capacitación en género a todos los funcionarios para que cuando las mujeres decidan denunciar este tipo de casos, pues no se encuentren con límites en la defensa de sus derechos personales, pero también en la comprensión de leyes que tengan que ver con como la ley Olimpia, ¿no? Es decir, en clave a lo que le sucede a las mujeres, también con el desarrollo de política pública y lineamientos institucionales. Y hay algo muy bonito acá que ha desarrollado el feminismo, ¿sí? Y es la metodología con la cual se construye política pública desde el feminismo, y lo decían acá, y es primero escuchar qué le pasa a las mujeres, y una vez escuchando qué le pasa a las mujeres, establecemos los conceptos y las nociones. Así nace, por ejemplo, el concepto de harassment, y que nosotros traducimos como acoso, y es ahí donde nace todo esto que tiene que ver con acoso, y que bueno, hoy entendemos con ciberacoso. Es el diálogo de las personas que están viviendo esta ciberviolencia y cómo la están viviendo y cómo nosotros podemos comprenderlo en términos conceptuales para después transportarlo a política pública. Natalie, aprovecho tu respuesta para indagar un poco más en ese enfoque de género, pero ahora no trasladándolo a políticas, sino a plataformas, al mundo digital, porque estamos hablando, y me gusta mucho que seas tan ilustrativa en torno a cómo es el enfoque de género, pero yo quisiera que nos dieras de pronto algunos ejemplos, si los tienes, de cómo, o si tenemos casos de cómo se ha dado ese enfoque de género en algunas plataformas, si tienes alguna idea de ello. Pues realmente lo que nosotros tenemos ahorita es graves denuncias, ¿no? en plataformas. Por ejemplo, si ustedes piensan en el metaverso, que ahorita hacían referencia a eso, tenemos denuncias de acoso, de insultos, de violaciones en este tipo de escenario. Realmente, si nosotros necesitamos aplicar una política pública, tenemos que hacerlo en la vida diaria. Es decir, nosotros tenemos que ilustrar a nuestros estudiantes, a nuestros funcionarios, a las distintas personas en clave de género, para que de la misma forma en como nosotros debemos comportarnos en la vida real, también debamos comportarnos en las redes sociales. ¿Qué es lo más importante que nosotros debemos hacer cuando tenemos este caso de ciberviolencia? Lo primero que nosotros, creo yo, debemos hacer es denunciar en el marco de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, a la persona que nos esté acosando, o la persona que esté transportando información personal, o la persona que esté desprestigiándonos. Lo primero que hay que hacer es denunciar en el marco de las redes sociales este contenido. Creo que las distintas redes sociales han también aceptado que hay una violencia en estas plataformas en clave de género, y ellos también han diseñado políticas públicas para eliminar el contenido inmediatamente. Lo segundo que es importante tener en cuenta es tomar screenshot de todo lo que nos está pasando, es decir, tomar captura de pantalla de toda la situación, porque eso posteriormente en un proceso judicial va a ser fundamental. Entonces, eso es muy clave, que nosotros tengamos como todas las pruebas de lo que nos está sucediendo, no para revictimizarnos o volver a leer, sino para tener eso fundamental. Y creo yo que lo más importante que nosotros debemos iniciar acá en este sentido es empezar a tener mucha confianza en las instituciones. Por eso este espacio es tan fundamental, porque a veces nosotros como ciudadanos no conocemos ni las instituciones, no conocemos tampoco los pasos o protocolos a seguir, y por lo tanto, y también la cultura, como ay, pero es que él es así, es que él la quiere mucho, es que, entonces eso por supuesto va a generar que la persona que se siente vulnerada pues no denuncie o no haga las respectivas acciones que se deban tener. Y esto de generar confianza en las instituciones es fundamental para que las mujeres sientan que pueden realizar los procesos, y que dentro de las instituciones van a encontrar personas que están capacitadas en género y que las van a escuchar. Pero también las redes sociales nos han servido muchísimo como una plataforma de denuncia, y que también se ha convertido en una forma segura de denunciar, como son los scratches, lo que conocemos como scratches, o como las denuncias que hacemos públicas. Y esto no es
un atentado en contra a la privacidad o a las personas o al buen nombre, porque ya tenemos 2 sentencias de la Corte Constitucional que legitiman a los movimientos feministas a hacer estas denuncias en redes sociales, que se hagan públicas. ¿Por qué? Porque a veces en las instituciones no hay como caminos seguros. No es lo ideal, por supuesto, lo ideal es que tengamos confianza en las instituciones, pero a través de las redes sociales tenemos grupos feministas que a través de las denuncias se han logrado casos muy exitosos, como el movimiento Me Too, por ejemplo. ¿Sí? Muchas gracias, Natalie. Y tú empezaste a abordar una de las preguntas que tenemos, y son esos pasos de denuncia o esos pasos que debe seguir una mujer. Yo creo que ese es un tema bien importante que las mujeres que están conectadas o las mujeres que están en este evento quisieran conocer, porque pues hay cifras alarmantes alrededor. Por ejemplo, ahorita que tú hablabas de pandemia, Andrea, hay una cifra que dice que las mujeres adolescentes en pandemia, 1 de cada 5 se sentía vulnerada en redes sociales, por tanto toman distancia de los canales digitales o se ausentan totalmente, lo cual es gravísimo, pues porque pierden participación, pierden voz, como lo que tú estabas diciendo, esta voz de las feministas en los canales digitales, pero además pierden la oportunidad de participar en los canales digitales, que pues digamos que debe ser un tema que sea democrático para todos. Entonces ya Natalie abordó un tema como de pasos, pero yo quisiera que tú nutrieras cuáles son esos pasos a seguir cuando una mujer encuentra conductas violatorias o conductas desviadas en los canales digitales para poder hacer su denuncia o para poder hacerse escuchar. Ahí es importante entender el contexto. Primero es en qué medio digital se está presentando la vulneración a derecho. Como tú lo decías, Natalie, por ejemplo, en las redes sociales existen bloqueos de contenidos. También es importante que las mujeres, las niñas, los ciudadanos en general sepan salvaguardar su información personal y no, digamos, compartan contenidos que luego puedan ser utilizados para su vulneración. Entonces, en las páginas y en general en las redes sociales, pues hay unos mecanismos de protección de privacidad. Hay que activar esos mecanismos. Entonces no es ingresar a una red y usarla por usarla, sino que hay que conocer las políticas que tiene esa red social. Hay que conocer también qué tipo de contenido y cuáles son los acuerdos que se hacen en la red social para el uso, y desde ahí pues empezar a actuar. Si se presenta ya la situación, también cada una de las redes sociales por disposición jurídica tiene que tener unos mecanismos de bloqueo y de denuncia. Entonces es muy importante conocer en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok cuáles son esos mecanismos y poderlos accionar cuando se presenta esta situación. Desde luego reportarlo a través de las entidades oficiales de la Policía Nacional, en el caso de las mujeres adultas, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, en el CAI actual de la Policía Nacional, en el caso de A Denunciar, que también hace parte de la Policía Nacional. Son canales que están allí abiertos y dispuestos 24 horas para recibir estas denuncias, y no es solamente recibir la denuncia, se hace un acompañamiento interinstitucional, por ejemplo, desde la policía también, que nosotros trabajamos de la mano de infancia y adolescencia, en los entornos escolares, en cada entidad también deberían haber unos protocolos, sobre todo, por ejemplo, para acoso sexual hay unos protocolos. Esto, lo que nosotros tenemos que hacer en primera medida como mujeres es conocerlos, conocer a qué tengo derecho, conocer cuáles son los mecanismos de denuncia a los que tengo derecho como ciudadana, conocer cuáles son los mecanismos de bloqueo de denuncia también en las redes o en las plataformas en las que yo decido interactuar, y hacerlos efectivos. Una cuestión importante es no normalizar la situación. Y creo que allí hay una dificultad cultural que también en la que nosotros tenemos que trabajar desde la prevención y desde el diálogo y desde la formación y la educación, sobre todo desde las niñas más pequeñitas, y es: no hay que normalizar la situación. No es normal que te agredan, no es normal que tus compañeros se burlen de ti, no es
normal que te acosen por redes, no es normal, y eso tenemos que repetírnoslo y repetirlo todo el tiempo. Cuando nosotros dejamos de normalizar la situación, le damos el valor y la importancia fundamental que tiene como niñas, como mujeres, como ciudadanas, y allí podemos empezar desde a empoderarnos de nuestros derechos, a hacerlos valer y también hacer valer de las demás. Porque también, y creo que hablo como mujer, a nosotras nos ha costado muchos años y muchas décadas entender que no soy yo sola como Andrea, sino que somos todas y somos una comunidad, y no es solo la mujer, es también involucrar al hombre, como el hombre también hace parte de estos 3 pasos que nosotros tenemos, como el hombre también está llamado a que si identifica una situación de vulneración de los derechos, tiene que hablarlo y tiene que decirlo y tiene que denunciarlo y apoyarla, como padre, como docente, como tío, como abuelo, como ciudadano. Es un derecho, pero también es una obligación como ciudadanos. Entonces esto, como tú lo decías, Nati, no es solo cuestión de las mujeres, esto es cuestión de todos, y cuando dejamos de normalizar lo que no es normal, estamos dando el primer paso y avanzamos en plataformas y digamos en los entornos no digitales. Importante conocer lo que nosotros, nuestros derechos, conocer los canales, no interactuar en redes o en plataformas solo por hacerlo, porque es normal y porque es lo que está de moda, sino hacerlo a conciencia. Yo ahorita escuchaba a Nátila y rescato mucho un tema importante, y es el activismo digital positivo. ¿Cómo podemos enseñarle a las mujeres también que las redes sociales están ahí y son un mecanismo para hacer liderazgo digital positivo y activismo digital positivo? ¿Cómo podemos potenciar ideas de negocio, por ejemplo, para el tema el tema económico, que por siglos ha sido un aspecto fuerte de vulneración de derechos de la mujer? Cómo las mujeres pueden usar redes sociales y plataformas digitales para tener un tema de activismo, por ejemplo, productivo, y desde allí resignificar sus derechos y resignificar su ecosistema de vida. Entonces creo que hay muchas cosas por hacer. Desde las entidades y desde la academia, pues también estamos llamados a pensarnos en esto en muchos escenarios, en cada contenido, en cada actividad, en cada política, en cada recurso que se invierte, pensarlo también desde una perspectiva de género y de restablecimiento de derechos. Yo quisiera solamente agregar una cosa porque me parece muy completa tu respuesta, y es que como juristas también tenemos que saber cuál es el ámbito en el que se está atacando, porque puede ser un ámbito íntimo, puede ser la persona, la pareja con la que uno está viviendo, pero también puede ser un compañero de trabajo, un jefe en el que nosotros podemos estar sufriendo de ciberacoso. O también puede ser en el ámbito penal, si es el caso, por ejemplo, de conductas que atentan contra o que son discriminatorias o que tienen que ver con el acoso. Y entonces en cada uno de los ámbitos, en el ámbito familiar, pues tenemos las comisarías de familia, en donde los comisarios tienen ciertas competencias para establecer rutas ágiles de prevención, incluso de feminicidio. Si es en el ámbito laboral, tenemos la ley 1010 del 2006 en clave del convenio 190 de 2019, que tiene que ver con el acoso y la violencia en el trabajo en clave de género, y que también eso se puede constituir a través del ciberacoso. Y en el caso del derecho penal, pues a través de la fiscalía y establecer las respectivas denuncias que tienen que ver con actos que generan discriminación, que son tipificados y que generan cárcel, actos que tienen que ver con el uso de datos privados sin autorización, con el monitoreo de los celulares sin autorización, que están tipificados como delitos, o por ejemplo injuria, que también puede constituirse en el caso de los ciberdelitos en esta tipificación. Entonces tenemos las distintas instituciones, y depende también del ámbito en el que nos están haciendo la violencia, si es un ámbito privado o un ámbito laboral o un ámbito público, pues ejercer también las diferentes acciones.
Muchas gracias, Natalia y Andrea. Creo que ha sido muy pedagógico para todos los asistentes el tema alrededor de cuáles son los pasos que debe seguir la mujer o cualquier persona que sufra violencia de género o con enfoque de género. Ahora, para cerrar, ya vamos a la pregunta final y después pasaremos a preguntas de auditorio si hay. ¿Cuáles para ustedes son los desafíos que tiene Colombia, ya ustedes conociendo lo que existe, en cuanto a la protección y vulneración de los derechos en ambientes digitales con enfoque de género? ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Cuáles son esos pasos? Y nos gustaría que sin duda alguna, como Defensoría del Pueblo, nos dijeran qué se espera también de la institución. Bueno, yo podría resumir esos retos en tres que desde mi perspectiva encuentro. El primero es un tema de educación. Creo que es clave educarnos como mujeres, insisto, en nuestros derechos, en el derecho del otro, para no ser infractores o después. Y desde la educación sexual, por ejemplo, porque muchos de los riesgos y de los delitos cibernéticos terminan teniendo un componente fuerte sexual, de pornografía, de material de abuso sexual infantil, de material de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Entonces creo que desde la educación el reto es grande y es fuerte. El segundo tiene que ver con la prevención. Si bien estrategias como en TIC Confío llevan 10 años trabajando en temas de prevención específica en tenemos por ejemplo la línea de reporte Te Protejo, que también tiene hartos años haciendo este tipo digamos, de ayuda al Estado. Tenemos a la Policía Nacional, que desde diferentes frentes también viene trabajando con el tema. Siento que también tenemos que fortalecer el tema de prevención para que luego no se dé la materialización de estos riesgos y se conviertan en delitos que en últimas terminan siendo lo que se ve. Entonces lo que termina siendo visible es cuando el riesgo se materializó, cuando tenemos el caso del niño que se tira del puente y se suicida porque su mamá no le dejó usar el celular, cuando tenemos el caso de chicos que se suicidan hartos del bullying por su condición o su preferencia sexual, cuando tenemos el caso de mujeres víctimas, sino fatales, con casos, por ejemplo, que fue muy frecuente en una época el tema del ácido y todo este tipo de cosas que en su momento empezaron en muchas circunstancias con un tema de acoso o de mensajes o de fotos o de llevar a las personas a un límite en el que ya no hay un retorno. Entonces yo creo que la prevención nos llama a todos a revisar lo que está pasando y entre todos a establecer acciones concretas, medibles, cuantificables, que nos permitan evaluarnos para pensar qué estamos haciendo bien, qué tengamos que reforzar y en qué nos falta todo el tiempo para que no lleguemos a estas situaciones donde ya no hay retorno. Entonces, educación, prevención y reparación, que ahí, respondiendo un poco a tu pregunta desde la Defensoría, la víctima se revictimiza todo el tiempo, cuando todo el tiempo le estamos preguntando y cuestionando y termina siendo la víctima la mala, pero es que la culpa es tuya porque tú no debiste haberle mandado esa foto, y tú por qué te tomas ese tipo de fotos, y tú por qué te grabaste con tu pareja, y tú por qué, y tú por qué, y tú por qué te vistes de la manera. Siempre terminamos revictimizando a la víctima y la mirada está sobre la víctima, aún más si es mujer, aún más si es niña. Pero ¿qué hace su niña de 12 años teniendo este tipo de interacciones en internet? ¿Qué estaba buscando? ¿Cierto? Entonces aquí también está un tema de reparación y de no revictimizar a la víctima. Entendiéndola como una persona sujeta a derechos, y que si nosotros hacemos el camino de la educación y de la prevención y de la reparación, seguramente el panorama en unos años y las cifras, espero yo, en unos años sean muchísimo más alentadoras. Respuesta, es difícil.
Pero yo quisiera como complementar un poco, porque me parece tu respuesta muy completa. Es un tema de educación, básicamente, de entender y aceptar que vivimos en un sistema sexo-género que le pone a las mujeres muchas trampas, que le pone a las mujeres muchas dificultades en la vida pública, sobre todo, y aceptar eso, bueno, es empezar a cambiar. También que esto no es un asunto de educar a los hombres, ¿no? Eso es un asunto de educarnos todos, porque miren que hay un caso muy curioso en la Corte Constitucional donde una mujer empleadora encuentra unas fotos íntimas de una mujer trabajadora, las toma, las imprime, se las comparte a la junta directiva y la amenaza diciéndole que si no renuncia las va a subir a las redes sociales, a Facebook. Entonces, una mujer, digamos, generando acoso. Entonces, esto no es un problema únicamente de los hombres que tienen que cambiarnos, es un sistema que nos involucra a todos culturalmente, un ejercicio reflexivo, de verdad, de pensar qué es lo que estamos haciendo para generar violencias contra la mujer. Entonces, creo que ese es el primer paso. Lo segundo que me parece a mí en cuanto a la Defensoría del Pueblo, es muy interesante lo que están haciendo. Yo quiero decir que me siento muy feliz de que se haya pensado en este espacio tan importante, en la Defensoría Delegada. Me parece muy importante y además que tiene una visión muy clara de los enfoques diferenciales que deben darse, ¿no? Niñez, mujer, y esto es supremamente interesante porque esto les permite trazar una ruta importante en términos de promoción de los derechos, divulgación de los derechos, de alguna manera establecer vínculos con otras instituciones para desarrollar derechos en clave a las mujeres, a los niños, niñas y adolescentes o a las personas con diversidad funcional. Y entonces realmente me parece muy interesante el espacio y cómo lo están pensando, entonces creo que felicitaciones. Yo creo que acá lo importante o lo que se espera de pronto y que desde la Universidad Libre tenemos todas las puertas abiertas para mirar cómo nosotros podemos unir fuerzas y comenzar a trabajar en términos de investigaciones que nos sirvan para recolectar datos y esos datos nos sirvan al mismo tiempo para la producción de política pública, para la atención de los ciudadanos y ciudadanas, etcétera. Entonces, digamos un poco fortalecer esas relaciones interinstitucionales que nos permitan desarrollar muchos más esta conciencia, ¿no? Y esta reflexión constante. Bueno, Andrea y Natalie, muchas gracias. Pues en ese panorama de desafíos tenemos un gran trabajo. Seguramente nos seguiremos viendo, no lo dudo. Somos todas, somos todos y somos todes en esta mesa. Entonces, no sé si pasamos a algunas preguntas del auditorio. Acá las panelistas están prestas a responder. Solamente una, entonces vamos contigo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Felipe, hago parte de Red Papás, de su equipo del Centro de Internet Seguro, del cual está incluido la línea de reporte Te Protejo, que nos alegra mucho escuchar su mención en este espacio. Agradecerles a las panelistas por este panel tan interesante, el anterior también estuvo muy bueno. Simplemente tenía una pregunta y siento que la conversación se ha centrado mucho efectivamente en esas conductas que en última medida terminan siendo lesivas contra niñas, contra adolescentes mujeres y pues contra mujeres. Sin embargo, y quería preguntar también un poco, pensando en estos datos ahorita que presentaban respecto al porcentaje de mujeres que existen en las redes sociales, Snapchat, Instagram, TikTok, como cuáles serían esos efectos y si esto también lo podríamos leer un poco en términos con ese enfoque de género que nos comentaban las panelistas, los efectos diferenciados que existe de la exposición a contenidos y la interacción por parte de niñas, de adolescentes mujeres y de mujeres en las redes sociales, efectos en términos de su salud mental, de su percepción del cuerpo, todo este tipo de cosas, y cómo también un poco si desde programas como el de En TIC Confío, en general de MINTIC, esto se ha pensado, si se tiene contemplado también dentro de la política pública, y no solo entonces sí, como estas conductas que se generan entre usuarios, sino las mismas cosas a las cuales están expuestas niñas, adolescentes, mujeres y mujeres al interior de cada una de estas plataformas. Esa sería la pregunta. De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál de ustedes quiere tomar bandera a dar respuesta? Bueno, muchas gracias por tu pregunta, muy inteligente, muy apropiada. Bueno, mira, desde En Ti Confío, desde luego que nos pensamos el tema. Por ejemplo, desde el año pasado creamos un ambiente virtual de aprendizaje para todos los ciudadanos, a los que los invito a todas y a todos.
Y tenemos allí varios cursos cortos de formación complementaria a lo que nosotros hacemos habitualmente, que es el acompañamiento. Hacemos dos estrategias. Llegamos con nuestros embajadores en territorio a escenarios como este y con unos recursos pensados para niñas, para niños, para adolescentes, para jóvenes y para adultos. Les hablamos del tema de riesgos, del tema de prevención, como en la cara poco amable, pero también les hablamos en nombre del programa Es en ti confío, ¿no?, de todas las oportunidades que tienen Internet y las redes sociales para su vida. Entonces, desde ahí también nos pensamos unos cursos de refuerzo para jóvenes, para adolescentes, para niños y para adultos, donde el ciudadano puede ingresar y puede formarse, por ejemplo, en temas de activismo. Y voy a tu pregunta, ¿cómo puedo yo producir contenido apropiado? No puedo controlar todo el contenido que se produce en Internet, es imposible, pero sí puedo enseñarle a mis niñas, puedo enseñarle a mis adolescentes, puedo enseñarle a los adultos a cómo producir contenido de calidad, ¿cierto? No es lo mismo reproducir un video en YouTube que tuvo más de 53,000 vistas de un pan francés durmiendo, y ese fue un contenido producido y fue viral, ¿cierto? No es lo mismo ese tipo de contenido a cuando yo le enseño a un joven de Buenaventura, y es un caso real, con un curso que se llama Curso de Líderes Digitales Transformadores, a producir contenido de calidad en redes sociales y a dar a conocer la valía cultural, gastronómica y étnica de Buenaventura. Y entonces el chico produce contenido, hace lo que le gusta, porque él es un youtuber, hace lo que le gusta, le llega a jóvenes, pero no te llega con contenido, ¿cómo lo digo? Con contenido poco amable, poco pertinente, sí, para no decirle contenido basura. Le llego con contenido que me aporta a mí desde mi construcción de joven y desde mi construcción de mujer. Tenemos varios casos de mujeres también que apropiándose y entendiendo cómo construyo contenido, cómo viralizo contenido apropiado, cómo el reto no es aceptar cualquier reto, sino cómo puedo yo crearme un reto virtual ecológico, cómo puedo hacer partícipe a mi comunidad de un reto en pro de los derechos de mi comunidad. Entonces es desde ahí, desde donde creo que políticas públicas y programas particulares como el que tengo de nuevo la fortuna de liderar, puede empezarse a pensar este tema del contenido. Y es decirle también al ciudadano, te doy los elementos, te doy las estrategias, te doy la metodología, pero tú como ciudadano también tienes una responsabilidad, como mujer, como hombre, como joven, como adolescente, como niño. Tienes una responsabilidad frente a lo que consumes y frente a lo que produces, porque todos estamos inmersos en estos ambientes. Un poco para terminar la respuesta, creo que estoy completamente de acuerdo con lo que dices, y es que en efecto cuando nosotros aceptamos que vivimos en un mundo basado en el sistema sexo-género, las conductas que se hacen, las ciberviolencias que tenemos en el espacio virtual, por supuesto, se hacen con un propósito, y es delimitar o encasillar lo que esperamos de que sea una mujer. Una mujer no puede subir cierto contenido, o una mujer no puede decir ciertas cosas, o una mujer no puede apropiarse de los discursos políticos, porque de inmediato entonces comenzamos con todas estas formas de acoso. Y entonces por supuesto que estas acciones tienen una connotación en la conducta de las mujeres. Me parece, y como un poco para también complementar digamos tu posición, me parece muy lindo entender algo que Aristóteles nos enseñaba, que era la familia. Y la familia es como ese árbol, ¿sí?, que produce sombra y que cuida a los hijos, a lo que viene, ¿no? Entonces, en este sentido me gustaría
también que nosotros como instituciones, como familia, como Red Papás y como todo eso, seamos ese árbol que protejamos a nuestros hijos del contenido o de las acciones que se están produciendo en redes sociales y que acostumbremos a ver qué es lo que están viendo, cómo los están, qué es lo que les están comentando, qué les están diciendo, qué podemos demarcar y al mismo tiempo enseñarle a nuestros hijos y hijas o nosotras mismas como mujeres que eso que el otro está haciendo con nosotros pues es violento y entonces también aprendamos a denunciar porque no tenemos por qué salirnos, no tenemos por qué dejar de subir contenido que nos gusta o compartir los contenidos, no tenemos que delimitar nuestros derechos. Entonces creo que eso es fundamental, que actuemos como árboles cuidadores de todos y todas y todes. Muchas gracias, Natalie, muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a todos por escuchar este panel. Gracias, Ana Milena. Mintic, el futuro digital es de todos.